Tenemos un libro que es interesante para las épocas que estamos viviendo y que ha sido objeto de algún que otro vídeo, sobre todo conversatorio, ¿no? Desde aquellos que hicimos el señor Lucas Así y un servidor, como previo a aquel triangular que tuvimos en diciembre del año 21, es decir, hace unos meses, aquel entre mi amigo y hermano Oscar Margaño, Lucas Así y yo, lo que pasó después del 24 de febrero de 2022, con el entorno del mea culpa y la invasión fascista y agresiva imperialista de Rusia sobre Ucrania. ¿Por qué tiene que ver esto? Porque un amigo llamado Saber Pagolachani se tuvo a bien en el pasado recomendarme un libro de Frederick Forsyth, uno de esos clásicos de la literatura de espionajes y de asuntos turbios en el ámbito de la Guerra Fría. Frederick Forsyth es como Tom Clancy y otros del estilo, autores que tienen muchas novelas bajo sus espaldas respecto a realidades de espías que, como James Bond, que ya tuvimos un conversatorio de las películas con Mariano de Miguel, pero bueno, aquí está Freddy Forsyth, la alternativa del diablo. Las superpotencias al borde de un enfrentamiento devastador. Hay quien creerá ver una realidad paralela con lo que estamos viendo, a pesar de que este es un libro del 1979, The Devil's Alternative. ¿Por qué hay que recomendarlo a mi amigo? La gratitud. Recomendarlo para que lo leáis todos vosotros, pero la gratitud a mi amigo Xavier Pagolachani respecto a que fue el que me abrió las posibilidades de este libro, que tiene bastantes similitudes en tanto en cuanto habla de lo siguiente. En la Unión Soviética se da una mala cosecha de cereal y en Ucrania se manifiestan inquietudes nacionalistas. Y esta es la punta del iceberg que puede conducir a un choque frontal entre las dos superpotencias mundiales durante la Guerra Fría. Frederick Forsyth exhibe en esta obra sus mejores cualidades de novelista. La trama elaborada y apasionante mezcla política internacional, amor, nacionalismo y una galería de personajes redondos y convincentes. La vanguardia, dice, Forsyth ha sabido combinar una vez más la realidad y la ficción para crear una dinámica y una atmósfera que mantiene el ánimo en el suspenso. Hay que decir que lo de ficción a veces se trata un poco con ligereza, porque la realidad a veces supera la ficción, en tanto en cuanto ¿saben lo que está pasando ahora con los cereales respecto con Ucrania y los rusos? Los cereales también son un ingrediente de la alternativa del diablo. En parte porque, como diría Víctor Suvorov, responsable del libro del rey, el rompehielos, The Icebreak of the Revolution, el libro que todo el mundo debería entender para conceptualizar el ámbito de la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental, toda vez que la Unión Soviética invade Polonia el día 15 de septiembre del año 1939 de resultas del Molotov-Ribbentrop, 23 de agosto de 1939. Pero en los años 70, como diría el propio Víctor Suvorov, se encontró con que tenía que hacer labores de inteligencia desde la propia Unión Soviética porque tenía falta de cereales y enviaban aviones con oro y volvían con cereales americanos. Lo cual él tenía la idea de que, bueno, los cereales pueden volver a crecer, pero el oro, una vez va, ya no vuelve. Y eso contribuyó a su deserción a comienzos de los años 80 en el Reino Unido. Pero bueno, no estamos hablando de Víctor Suvorov, sino de Ucrania. Ucrania es un país que entre el año 1944, el año de la liberación, por parte del frente ucraniano, que no acabará barriendo hasta Berlín, desde el 44 hasta el 56, y en el 56 no por nada, sino por lo que vieron en la revolución en Budapest, que fue aplastada, aquella de Imre Nagy, si no recuerdo mal.
en el mismo año de la crisis de Suez. Qué curioso. Lo mismo que en el 68 tendremos el Mayo francés al mismo tiempo que la Revolución en Praga, en la primavera de Checoslovaquia. Pero en fin, la historia es la que es. Pues desde el 44 al 56 habrá una resistencia de miles de ucranianos que habían luchado contra el totalitarismo nazi, una vez que mayoritariamente se dieron cuenta de que la carta política no iba a ser jugada por los nazis. Fueron tremendamente estúpidos porque podían haber implosionado en el año 40, 41, 42 la propia Unión Soviética jugando la carta política con las minorías étnicas no rusas dentro de la Unión Soviética. Cosa que en algún momento alguien tendría que jugar porque es algo que no se ha hecho de manera deliberada después de la implosión de la Unión Soviética, cuando existió la posibilidad en los años 90 de la propia implosión de la Federación de Rusia, pero se pretendió la idea de que una implosión de Rusia sería peligroso, sobre todo para las armas nucleares y el posible terrorismo atómico. Pero en fin, estas cosas están metidas en el tema de Ucrania, en tanto cuanto la idea de el propio Putin, Vladimir Vladimirovich Putin, de que Ucrania la creó Lenin. Claro, Lenin creó Ucrania como creas unos zapatos, creas un helicóptero y creas un país. ¿Qué será próximo? Que Lenin creó Finlandia. Porque claro, como antes de la independencia del año 18, 17, 18, 19, no existía Finlandia más que como ducado dentro del Imperio Ruso. Eso significa que, hombre, un poco más de seriedad, un poco más de sentido común. Esta es una novela, como digo, de el clásico Frederick Forsyth, que tiene otras muchas novelas, y tal vez alcancemos a decir o bien la novela o bien la adaptación cinematográfica de alguna de la novela, como por ejemplo ahora caigo en El cuarto protocolo, ¿no? Que ya con Pierce Brosnan, una película interesante, pero habrá que confrontarlo cuando lea el libro, que también tendrá su cosa a la hora de establecer si es una adaptación o no y qué grado de fidelidad. Pero vamos al asunto de este libro, de la alternativa del diablo, respecto a esa idea, y que cuando pude leerlo ciertamente me maravilló, y por eso hay que agradecer a mi amigo Xavier la introducción a este mundo. En ese momento el tema de Ucrania no estaba al pil como lo está ahora en este año 2022, sin un horizonte despejado de qué era lo que podía suceder, aun cuando todo el mundo debería de saber el hecho de que en el año 45, cuando se establece la Carta de San Francisco de la Organización de Naciones Unidas, la Unión Soviética estableció la idea de que dos de sus países al menos tendrían una delegación propia, como sería Bielorrusia y Ucrania, entendiendo que los británicos estaban jugando bazas que no les correspondían, a establecer que Canadá, Nueva Zelanda y Australia fueran países independientes con voto en la Asamblea distinto del que tenían los propios británicos, diciendo, si todos sois lo mismo, si todos son británicos, ¿qué queréis? 4 votos en vez de 1, en vez de Londres, que solamente tenga 1, qué vergüenza. Bueno, pues vamos a jugar, nosotros también queremos. Y por eso se puede entender cuando uno visita, desde cuando tiene embajador Ucrania en Naciones Unidas, puede ver que es desde el inicio. A pesar de que formalmente la independencia fue adquirida a finales del año 1991. Y luego está el Memorándum de Budapest del año 1994, circunstancias que evidentemente son posteriores al hecho de 1979, esta novela. Evidentemente también está el asunto de la división del mundo, en Telón de Acero, aunque formalmente finales de los años 70 es una época de distensión. En la presidencia de James L. Carter, el cacahuetero del gran estado de Georgia, bueno, pues fue un momento en el que se produjo una idea de relajamiento de las potencias, pero las novelas establecían ese calor residual en historias, porque, bueno, también en el año 1967, o fue en el 69, sí, creo que fue en el 69, porque en el año 67 fue la película aquella de Solo se vio dos veces,
Y en el 69 fue cuando estableció esa película George Lazenby, aquella del Servicio Secreto de Su Majestad, y luego en el 71 la última película formal, canónica, de Bond Connery, aquella de Diamonds Are Forever. Bueno, pues en ese año 69 el propio George Lazenby dice, bueno, no me merece la pena hacer más películas de Bond porque la Guerra Fría ha terminado. Visto en retrospectiva, tienes esa idea de que, bueno, estaba un poco equivocado, porque la novela esta del año 79, que también podía tener la idea de la Guerra Fría ha terminado, pues sigue estando una novela tipo Guerra Fría, esta de Frederick Forsyth, de La Alternativa del Diablo, que tiene sus raíces en la idea de que toda la trama, los intervinientes, evidentemente los contrincantes, las contrapartes, ponen una disyuntiva en la que las dos alternativas, las variantes que tienen que elegirse, todas llevan al mal, a algo horrible. Y evidentemente es lo que se dice en Halloween, susto o muerte. ¿Qué prefieres? Y eso siempre es algo complicado. Y escribirlo en una novela donde la trama gire con estos ingredientes que no se han tratado demasiado, como es el ámbito de reivindicación nacional ucraniana dentro del ámbito de la Unión Soviética, cosa que luego sorprenderá cuando lleguemos al final del periodo de Gorbachev, Mikhail Sergeyevich Gorbachev, a finales de los años 80, y se descubra, ahí va, si en este casino se juega, un poco como Rix Café, oh señor Renault, aquí tiene sus ganancias de esta noche. ¿Seguro? ¿En serio? ¿Por qué me las das ahora mismo? ¿No ves que estoy montando aquí el teatrillo? Pues un poco de teatrillo tenía la Unión Soviética dentro de sí, porque había nacionalidades distintas, por ejemplo los países bálticos, por ejemplo Ucrania, y otros más, que evidentemente no tenían engarce con el resto de mayoría rusa o rusófona, y por lo tanto la única capacidad para unificarlos era la fuerza del Ejército Rojo, cosa que en el año 44-45 habían arrollado en el frente oriental después de las batallas de Stalingrado, de Kursk, el desarrollo estratégico, cambio de bando hasta llegar a Berlín el 2 de mayo del año 45. Y por tanto ahí está la novela que ejerce el papel de amalgamador de un montón de elementos que son historia, con el personaje protagonista como espía que trata de llevar información correcta en el momento oportuno para la toma de decisiones por los responsables políticos para poder establecer esa realidad en la que el mal acabe por atajarse para salvar a la humanidad y seguir teniendo una calidad de vida, en el caso eurooccidental, el modo de vida capitalista. Pero claro, es eso, el juego entre distintos modelos, como era el modelo soviético, el modelo eurooccidental, en choque, en la Guerra Fría, y tratando de siempre ir un paso por delante del rival y siempre tratando de encender las pasiones. Pero en realidad, más que encender las pasiones, alimentar. Porque siempre hay conflictos latentes. Otra cosa es que puedan solucionarse dentro de la propia realidad o que se enquisten. Como por ejemplo un tal M. Rajoy, heredero de muchas sagas de políticos españoles, les gusta la idea de dejar pudrirse los problemas hasta que acaban tal vez por convertirse en irresolubles. Eso tal vez es la idea de Vladimir Vladimirovich Putin a la hora de establecer la idea de que Ucrania nunca ha existido, siempre han sido parte de Rusia y merecen cualquier cosa que se les pueda hacer. Ya veremos en qué termina la defensa numantina de los ucranianos, que está sucediendo actualmente en este bonito mes de julio, que huele a contraofensiva para tratar de recuperar partes ocupadas actualmente de Ucrania por parte de los rusos, pero amerita a que le demos una oportunidad a libros que incluyen a Ucrania dentro del ámbito de la Guerra Fría, como La Alternativa del Diablo, que adquirí por €1 en Coopera Santander,
coopera una red de ropa de segunda mano que también tiene libros en algunas de sus tiendas. Recomiendo vivamente acercarse a mirar cuáles son las propuestas literarias, aunque también hay otras tiendas como Reriz, que también está en Santander, también está en Bilbao y en otros lugares como Pamplona, para tener también libros de segunda mano. Hay que darle vida a los libros y lectura a las células grises. Y sin más, es que ricasco, agur bat, tigelpean.